La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Muy feliz domingo, tercero de Cuaresma, 28 de febrero. Bienvenido a tu casa, a tu familia. De corazón nos alegramos de poder estar contigo, de poder estar con vosotros para compartir la palabra del Señor, para compartir el amor del Señor. En el Evangelio de hoy, de San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9, encontramos esta palabra: espera un poco más. Es la palabra que le dice el viñador al dueño de la viña, que le expresa que está cansado de buscar el fruto que debería encontrar y no encuentra. Y entonces el viñador le dice: espera un poco más. Esa expresión, espera un poco más, describe muy bien lo que es el corazón de Dios. El corazón paciente, misericordioso de Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El tiempo de Cuaresma es un tiempo para ir adentrándose en ese corazón misericordioso de Dios, nuestro Padre. Y en el encuentro con su amor misericordioso, convertirnos más profundamente de nuestros pecados. Vamos a escuchar la palabra de Jesús. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Este viñador que tiene paciencia, que no tiene ningún deseo de cortar la higuera,
sino quiere esperar a ver si da fruto, tiene paciencia. Es la imagen de Dios Padre y la imagen de Jesús. Perdón. El Señor no tenemos que pensar que es el dueño de la viña que está deseando cortar la higuera. Esa imagen la usa Jesús para que comprendamos que si no nos convertimos, nosotros mismos nos encaminamos a la perdición, a la lejanía eterna de Dios. Eso es el infierno. Pero Dios no quiere que nadie vaya al infierno, sino que Dios busca a todos con amor y con una paciencia inmensa hasta el final. Y es importante que nosotros comprendamos eso, porque en la medida que nosotros comprendemos el corazón bueno y misericordioso de Dios, una fuerza interior nos impulsa a buscarle, a pedirle perdón, a confiar en Él. Satanás quiere que veamos a Dios como alguien estricto, que quiere castigarnos, porque el maligno desea que tengamos miedo de Dios y nos escondamos de Él. La Virgen quiere que comprendamos que Dios es Padre misericordioso que está deseando perdonarnos y que tenemos que acudir a Él arrepentidos de nuestros pecados, pidiéndole misericordia, pidiéndole su perdón y que siempre lo encontraremos. Solo necesita que nos arrepintamos. La primera lectura de la misa de hoy es muy ilustrativa y la vamos a leer. Vamos a leer un fragmento porque nos va a ayudar a comprender el corazón de este Evangelio de hoy. Dice: en aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres. Es la primera vez que Dios se reveló a Moisés en la zarza que ardía sin consumirse. Esa zarza que arde sin consumirse es una imagen muy profunda de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es una zarza que arde sin consumirse, es decir,
es inagotable, no se acaba nunca. Dios no se cansa nunca de perdonarnos, de buscarnos, de atraernos. Si un hombre va al infierno, no es porque Dios ya se haya cansado de tener misericordia, sino porque ese hombre ha rechazado la misericordia de Dios hasta el final, y eso que Dios se la ha ofrecido hasta el último momento. Dios quiere que todos se salven. Su misericordia es infinita. Por eso dice, Señor, déjala todavía este año. Fijaos lo que nos dijo la Reina de la Paz el 2 de noviembre del año 2015. Yo os aliento y os bendigo, porque todas las cosas de esta tierra desaparecerán, y solo permanecerán el amor y las obras de amor, que os abrirán las puertas del reino de los cielos. Yo os estaré esperando en esas puertas. En esas puertas quiero esperar y abrazar a todos mis hijos. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de María. En esas puertas, las puertas del cielo, yo quiero esperar y abrazar a todos mis hijos. Y nos dijo el 2 de septiembre del año 2014, yo soy madre también de vosotros, los que no me acogéis, y en la dureza de vuestro corazón no queréis conocer el amor de mi Hijo. También es madre de esos, de los que no creen, de los que ni siquiera quieren creer, y a esos también les quiere esperar y abrazar en las puertas del cielo. Ese es el deseo de Dios. Ahora bien, al mismo tiempo Jesús nos dice hoy una palabra fuerte. ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás? No. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Lo que nos dice Jesús con estas palabras duras, que intentan sacarnos de nuestro adormilamiento espiritual y de nuestro pecado, porque a veces vivimos en pecado y estamos como adormilados en ese pecado, como estancados, como afianzados en ese pecado. Y Jesús nos habla fuerte porque quiere que nos salvemos y quiere sacarnos de ese pecado. Pero Dios necesita nuestro consentimiento a su misericordia, nuestro arrepentimiento. Fijaos lo que dice el número 1589 del Catecismo sobre la llamada a la conversión. Es un número en el que el Catecismo habla sobre lo que es el sacerdocio y sobre la urgente necesidad que tienen de convertirse los sacerdotes, pero se puede aplicar a todos los demás miembros del pueblo de Dios. Ante la grandeza de la gracia y del oficio sacerdotales, los santos doctores sintieron la urgente llamada a la conversión, con el fin de corresponder mediante toda su vida a aquel de quien el sacramento los constituye ministros. Es tan grande el don del sacerdocio que los santos doctores decían:
Dios me ha hecho un don tan grande que tengo que convertirme urgentemente porque tengo que ser fiel y estar a la altura de la gran misión que he recibido. Pero lo mismo se puede decir de cada bautizado. El don del bautismo, de ser hijo de Dios, de ser templo del Espíritu Santo, de ser hermano de Cristo, es un don tan grande que la única respuesta adecuada a ese don es la santidad. Y tiene que haber un urgente apremio interior nuestro a la conversión. Y decía San Gregorio Nacianceno, es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a los otros. Es preciso ser instruido para poder instruir. Es preciso ser luz para iluminar. Acercarse a Dios para acercarle a los demás. Ser santificado para santificar. Conducir de la mano y aconsejar con inteligencia. Qué importante es, dice San Gregorio Nacianceno, que el sacerdote se purifique para purificar, se instruya para instruir, se llene de la luz de Dios para iluminar, se acerque a Dios para acercarle a los demás. Si eres sacerdote, piensa que no hay armonía posible entre ser sacerdote y vivir en el pecado. Hay que vivir en la santidad, porque eres el puente, como dice la Reina de la Paz, para que otros conozcan a Dios. Vive y difunde los mensajes de la Reina de la Paz. Y si tienes cualquier vocación en la Iglesia, piensa que la Reina de la Paz te ha llamado por tu nombre para ser su instrumento, su apóstol. Tienes que vivir en santidad. Respondamos todos, porque tenemos que convertirnos. Nos lo dice Jesús con toda la fuerza en el Evangelio de este domingo. Que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno con su bendición maternal.